Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer para mí estar de nuevo con vosotros. En esta ocasión, para presentar, lo que agradezco mucho a los organizadores del Ateneo de Granada, para presentar la conferencia que nos dará a continuación Ana Sánchez. La COVID no entiende de fronteras, pero sí sabe de desigualdad. Ninguna enfermedad es igual para diferentes personas, ni en diferentes ámbitos, ni en diferentes clases sociales. También ocurre con la pandemia de la COVID. Tener o no una casa cómoda, un trabajo estable o no, un contexto de relaciones ricas o empobrecidas, unas relaciones afectivas seguras o inseguras, o de daño. Y desde luego en el género se juega también la desigualdad ante la COVID. El cuidado invisible acompaña a familias en estas oleadas de pandemia y confinamiento. Frecuentemente estos cuidados invisibles lo ejercen personas que en ese ejercicio resultan invisibles. En ocasiones incluso lo ejercen personas de las que llama Butler desechables, ¿no? Es decir, que no cuentan con visibilidad, con consideración de sujetos de derechos en sus contextos significativos. Pero lo esencial muchas veces es invisible y debe dejar de serlo. Y eso es posible construyendo opciones desde líneas de solidaridad, porque la solidaridad, como la esperanza, se construye. Conocí a Ana Sánchez hace pocos años, en realidad, 4 o 5, no creo que más. Fue en unas jornadas en donde cada una presentábamos, trabajo, pensamiento, y la verdad es que la escucha de nuestras respectivas intervenciones y las conversaciones a continuación fijaron una conexión rápida de entendimiento, de compartir puntos de vista, perspectivas y también de una comunicación personal fácil que podía hacerse íntima o al menos profunda con mucha rapidez, ¿no? Para mí esto es algo, no tan común, ¿no? Y con Ana es una gran satisfacción, así que es doble la satisfacción que siento y el agradecimiento que quiero expresar al presentar a Ana. Ana Sánchez es profesora titular senior, ya jubilada, de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Valencia, miembro del Instituto Universitari d'Estudis de la Dona de la Universidad de Valencia, por lo tanto ha impartido docencia sobre filosofía de la ciencia y temas de feminismo, ciencia y tecnología. En la actualidad es copresidenta de AMIT, Nodo de Valencia y Murcia, que es una asociación de mujeres investigadoras y científicas, y del grupo Mujeres en Ciencia, de la Facultad de Sociología de la Universidad de Valencia, e imparte talleres sobre ciencia y feminismo. Estudiosa de la epistemología de Edgar Morin y traductora de su obra al castellano, aplica la complejidad moriniana al estudio de temas sobre ciencia y tecnología desde la perspectiva feminista. Ha sido investigadora principal del proyecto Técnicas de Reproducción Asistida y Relaciones de Género del Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, porque viene trabajando en esto desde hace muchos años, no es una cosa reciente, ¿no? Ya en los 90 estaba con trabajos muy activos, no sé si antes, Ana, perdóname, tal vez antes, pero bueno, yo lo conozco desde ahí, ¿no? Participó en un proyecto de investigación integrado en el CSIC en Madrid sobre cartografías del cuerpo, biopolíticas de la ciencia y la tecnología, proyecto verdaderamente muy importante, ¿no? Pero sus últimas publicaciones, para no hacernos todo un recorrido que por otra parte es muy interesante, van en la línea de crítica al determinismo biológico, que subyace a las polémicas que se han centrado y se ha centrado en 2 cuestiones.
el neurosexismo y la identidad sexogénero, ¿no? Tiene, de hecho, una publicación en prensa ahora justamente sobre esto, o que yo sepa, una de las últimas publicaciones es sobre con interrogantes, identidades femeninas, dice, identidad fija e identidades múltiples, ¿no? Bueno, solamente muy rápida panorámica para que podamos ver que se trata de alguien que tiene una trayectoria de reflexión, de conocimiento y de aportación sobre cuestiones que ahora nos importan. Así que, Ana, muchas gracias por tu incorporación y tu aportación en esta conferencia. Ana, dale al micrófono. Creí que el poder lo tenías tú. Bueno, del micro. ¿Ves qué asignación? Sí. No, es que lo he mirado antes y estaba abierto, vale. Nada, pues yo también le doy las gracias a Begoña porque desde Valencia desde Madrid me invite a Valencia y que me ponga en contacto con Granada, que como antes he comentado, es una ciudad con la que tengo muchas relaciones familiares, emotivas y hermosas. Yo sí que quería así contar un poquito más de, digamos, mi formación. Yo cuando descubrí a Edgar Morin dije, claro, este es el pensamiento que yo necesito para vehiculizar cómo trabajar en contra de las dicotomías, de los dualismos, de o masculino o femenino. Y a mí la complejidad de Edgar, que vive con la incertidumbre y sabes que la contradicción no la vas a poder evitar. Eso pues es fundamental, ¿no? Le voy a dedicar una cita de Edgar a Begoña. Dice Edgar, digo Edgar porque afortunadamente es un gran amigo mío al que he tenido la suerte de tratar. Y es un llorón como yo y un risueño como yo, es una persona deliciosa. Dice Edgar, el pensamiento complejo es pues el pensamiento que trata con la incertidumbre y que es capaz de concebir la contradicción. Es el pensamiento capaz de religar, contextualizar, globalizar, pero al mismo tiempo es capaz de reconocer lo singular, lo individual y lo concreto. Ya sabes, miro a Begoña y digo, pues claro, es lo local y lo global. Yo cuando empecé a hacer feminismo y ciencia a mediados casi del siglo pasado, en los 60 o por ahí, yo encontraba que las epistemólogas feministas, claro, no tenían ese fundamento epistemológico fuerte que Edgar me proponía. Ellas estaban trabajando mucho precisamente en contra de la dicotomía naturaleza-cultura, genes o entorno, todo eso, que creo que aquí tengo varias compañeras que se lo conocen, ¿no? Como Amparo, que aún no os conozco y tal. Pero entonces Edgar, al trabajar lo que él nos propone, que es el bucle interactivo, que es los diversos elementos de un sistema, las diversas variables de un sistema, están interconectadas y además de manera continua. Y forman una interrelación que para mí tiene además dos puntos muy interesantes. Y eso era, y lo vuelvo al ejemplo, no se es mujer, claro, eres mujer de una edad, de un grupo social, de un continente o de otro, etcétera, etcétera. Y no solo es que todas esas variables, que son muchísimas más, te vayan, bueno, esas variables son cambiantes, pero además en algún momento dado puede ser más importante lo que te une como grupo de edad o puede ser más importante lo que te une pues, por ser una inmigrante maltratada. Entonces, la visión sistémica, repito, es aceptar la complejidad y ver un poquito más allá. Y ahora quiero empezar, esto ya fuera. Yo le mandé una presentación que es ¿dónde sitúo yo precisamente si no somos una mujer y ya está? Yo lo planteo en el entramado de dos sistemas. El sistema patriarcal, por un lado, y luego todo el sistema neoliberal, capitalista, occidentalocéntrico, que son dos sistemas jerárquicos que crean muchos espacios de las y los excluidos. Entonces,
en esa interacción es donde hay que ver, como ha comenzado a comentar Begoña, claro que las mujeres, mi mirada enseguida fue ver, pero ¿qué pasa con las limpiadoras? ¿Qué pasa con las mujeres prostituidas? A esas no las miramos. Y entonces, aunque sí que hay cosas que como mujeres nos unen, que puede ser los cuidados, la violencia, las violaciones y el maltrato, etcétera, hay otras cosas que nos distinguen mucho unos grupos de mujeres de otras. Eso es lo que yo he querido, ¿no? Ir viendo. Estos dos sistemas, el patriarcal y el capitalista, ¿no? Claro, se alimentan entre sí y sobre todo eso, crean unos espacios de los excluidos y las excluidas que lo que también es que como Begoña se me adelanta, pues mira, que crean unos espacios que es lo que más me preocupa, que es que invisibilizan a esos grupos. No nos planteamos dónde están las prostituidas, ni qué pasa con las mujeres que limpian los hospitales o las que viven en las casas. Quedan invisibilizados y ya está. Entonces, hay que ver también, lo que quería comentar es, estos dos sistemas se alimentan y retroalimentan de un montón de instituciones, la familia, la escuela, las leyes, etcétera, y también discursos que yo he trabajado mucho, la literatura, ya lo sabéis, yo supongo que estoy diciendo cosas que muchas de vosotras y vosotros sabéis. Nada, me da igual quien sea, Neruda. Yo cuando hace muchísimos años escuché "me gustas cuando callas porque estás como ausente", dije, ándale, que vaya. Bueno, pues todos los discursos, literatura, pero sobre todo el religioso y el científico, que es el que yo he trabajado mucho. La ciencia son discursos que se presentan como neutrales, pero que están cargados de género y que, claro, y no miran a las mujeres. Bien, y ahora sí que ya quería pasar a los cuidados. Bueno, de momento, un momentito. Precisamente, aunque ya se está diluyendo, como estábamos comentando así antes, un poco aquella distinción tan conocida, ¿no?, de lo privado y lo público para los hombres, lo privado para las mujeres, hay una cosa que nos ha marcado tremendamente, como también sabéis, que es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es explotable sexualmente, explotable por los cuidados, explotable por la reproducción, es una serie de cosas, y entonces se crean mandatos y discursos que vienen, ¿no?, a refrendar y formalizar eso. Bien, lo comentábamos antes y lo volveremos después, pero lo repito, el mandato de la maternidad y la explotación de los cuerpos de las mujeres es que se dan por hecho, ¿no? Bien, hay una cosa que también voy a comentar bastante rato, que es todas las contradicciones que se dan entre diversos discursos que ya parece que se lo saben todo y luego las prácticas reales y las situaciones reales de las mujeres en los sitios. Para empezar, en muchos lugares, y también eso, empiezan por poner el enfoque de los derechos humanos, ¿no?, que conocemos muy bien y leo un poquito. Es el conjunto de decisiones y acciones que el Estado diseña, implementa, monitorea y evalúa. Es monitorea porque eso lo saqué de la Organización de Estados Iberoamericanos, que también tienen todos esos planteamientos. Dice, para promover, respetar y garantizar los derechos de todas las personas, grupos y colectividades que conforman la sociedad bajo los principios de igualdad y no discriminación. Pero como eso estaba considerado, ya sabéis, en Francia se le llamaba los derechos del hombre sin más ambajes, ¿no? Como eso estaba considerado con la mirada no hacia las mujeres, ahí ya la perspectiva de género sí que vino a, digamos, rectificar y a añadir cosas que se necesitaban. Por ejemplo, la perspectiva de género se consideró como una estrategia, digamos, para alimentar más el enfoque de los derechos humanos, que aludía a varias cosas. Una,
el impacto diferencial que tienen o pueden tener las medidas que se adoptan para hombres y para las mujeres, ya que nuestras vidas muchas veces están marcadas por cosas diversas, también hay que ver cómo lo que simplemente influye en unas y en otros. Otro aspecto es la opinión, experiencia y preocupaciones también de las mujeres y de los hombres en los distintos momentos del ciclo de la vida y de la política. Y luego, 3, el beneficio que la medida adoptada trae en términos de disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces, a mí me ha hecho mucha gracia porque ahora se ha puesto de moda una palabra que era lo que yo trabajaba apropiándomelo de Edgar, ahora se llama interseccionalidad. Antes hablábamos de la interacción entre las diversas variables. Y la interseccionalidad considera las particularidades e identidades diversas de mujeres en especial situación de riesgo. Hay que considerar la intersección de factores como la etnia, la edad, la orientación sexual, la identidad, la expresión de género, entre otras variables que pueden acentuar una situación de riesgo a la violencia y discriminación. Todo esto es un texto que he sacado, luego también hablaré de algún texto que he sacado de lo que me mandasteis, tanto Begoña como Conchita, lo que ha escrito el Parlamento Europeo, que es larguísimo. Pero bueno, el texto es perfecto, dices qué bien, a ver si lo hacen. Bien, reconsideremos, ¿no?, cómo se ha transmitido todas las, digamos, los estereotipos de género hacia las mujeres. Una eran los símbolos y mitos, que también son contradictorios. Por ejemplo, la Virgen María y María Magdalena, ¿no? Esa siempre, la mujer o es la madre buena y esposa o es la puta, ya está, ¿no? Es la que... Y esos símbolos, refrendados por tantos escritos, etc. Después, claro, el carácter normativo, que es todo lo que ha estado escrito en los religiosos, en la educación, bueno, y en las leyes. Y después, por fin, la subjetividad e identidades de género, que ahora, supongo que lo sabéis, tenemos un lío tremendo entre la identidad de género, los transgénero y determinado feminismo bastante clásico. No tengo yo la solución porque sé que eso sí que es complejísimo, pero no sé si estáis siguiendo el debate. Bien, a ver por dónde voy yo ahora. Sí, los cuidados. Yo hice una relación de la diversidad de mujeres y la diversidad de cuidados en relación con la COVID y el estar confinados. A ver, aquí voy a comentarlos. Podríamos hablar, creo que muchos me parece que ya lo tenéis pensado y más vale la pena, digamos, teorizarlo o hablarlo después. La brecha digital, ya sabéis muy bien, y además las personas que sois educadoras, claro, si había que dar clases en casa y no teníamos ni un ordenador o teníamos uno muy malo, etcétera, etcétera, pues ahí ya se sabe cómo se notó las diferencias entre clases sociales. El teletrabajo, sin embargo, sí que también ha afectado a las mujeres, digamos, de clase media, porque sí que ha vuelto a caer la losa de los cuidados sobre ellas y han trabajado en casa, pero se han tenido que encargar, pues, en su mayoría, las generalizaciones, ni a mí ni a Edgar nos gustan nada, ¿eh? Entonces, en su mayoría sí que han asumido los cuidados y sí que ahí, sí que las mujeres creo que están todas unidas. Luego, la violencia de género, sabemos que en los hogares se ha acrecentado muchísimo y lo que luego hablaré, que es lo de las mujeres prostituidas, que son las grandes invisibles de todo. A mí es lo que más me ha preocupado. Voy a comentaros, bien, una pequeña estadística del coronavirus y las mujeres, y yo subrayo cuidadoras, trabajadoras de limpieza y prostituidas. También
sale aquí las personas emigrantes. Bien, comento. Raquel Lloti, del Instituto de Salud Carlos III, y Marina Pollán, Centro Nacional de Epidemiología, han destacado a varios colectivos que tienen una prevalencia mayor que la media nacional. Son el personal sanitario, 16,8%, y las mujeres que cuidan a personas dependientes en el domicilio, 16,3%. También las personas de nacionalidad no española, un 13%. Y además ahí, y es una cosa que me gustaría que comentáramos después, ¿cómo construimos esas estadísticas? ¿Cuántas mujeres que limpian o que viven en casas no están en ningún sitio, ni a lo mejor se enferman y nadie las cuida, ni van a los hospitales? Bien, junto a sanitarios y cuidadoras, las que se encargan de tareas de limpieza y las que trabajan en residencias son los otros dos sectores que presentan una prevalencia superior al de, por ejemplo, comercio, transporte o cuerpos y fuerzas de seguridad. Hoy mismo seguía oyendo yo, aquí en la televisión valenciana, que las trabajadoras que limpian los hospitales tienen un estatus totalmente distinto y una falta de reconocimiento en las posibles enfermedades posteriores que puedan tener como consecuencia del virus. Al mismo impacto, aunque en términos sociales y económicos, se refiere el Instituto de Salud Global de Barcelona en otro reciente estudio que desglosa las consecuencias de la presencia mayoritaria de mujeres en los cuidados, tanto informales como en el ámbito laboral. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, cita, están mayoritariamente empleadas en un mercado laboral segregado, de peor calidad y más precario, lo que disminuye sus recursos para afrontar la crisis. Según sus cifras, las mujeres constituyen más del 70% de las trabajadoras del sistema sanitario y social. Y por último, para Gullón, coautor del libro Epidemiocracia, en el que trata junto a Javier Padilla algunos de los aspectos sociales de esta crisis, esta parte era más esperable sin grandes sorpresas. Le resulta más interesante comprobar las diferencias por renta y por nacionalidad y cosas como que no parece haber grandes diferencias por nivel de estudios. Al final, son las personas cuidadoras, trabajos además precarizados, feminizados y con una gran parte de ocupación inmigrante. Es lo lógico por sus condiciones y porque hay un contacto muy estrecho en la necesidad de cuidados. Voy a beber un poco de agua. Ahora voy a hablar un momento de la prostitución. Bien sabemos que el lenguaje no es neutral. Las metáforas, los términos elegidos, moldean y muestran la realidad de forma diferente. Esto queda bien evidente en la construcción del discurso prostituyente, discurso que naturaliza y normaliza la explotación sexual de las mujeres. La normalización alude al enorme entramado, que esto es lo que sí que quería. Claro, yo preferiría que ahora callarme y que lo discutiéramos, me gusta más así, pero bueno. La normalización alude a lo siguiente. Para empezar, eso yo lo he cogido, lo cogí hace tiempo, llamarles prostituidas en vez de prostitutas, las convierte en sujetas pasivas y no activas de esto. Y ahora también la polémica que hay entre abolicionistas y no abolicionistas, para mí lo que me resulta tremendo es que se les llame trabajadoras sexuales. Si las llamas trabajadoras sexuales, estás poniéndolas en el mercado y entonces ya coges toda la terminología neoliberal y las sitúas, pues es un trabajo más y tiene sus reglas y no aludes a todo lo que implica psicológicamente y, bueno, y de dominio y explotación de las mujeres. Qué curioso, así, os voy a leer ahora, por ejemplo, de todo eso del Parlamento tan largo. Dice, insta a la Comisión y a los Estados miembros a que protejan a las mujeres que son particularmente vulnerables a una discriminación múltiple,
reconociendo las formas interseccionales, otra vez, ¿no?, de todos los diversos aspectos de eso, de etnia, etcétera. Sí, ahora lo explico otra vez. De discriminación que experimentan las mujeres por motivos de género, origen étnico, nacionalidad, edad, discapacidad, condición social, orientación sexual e identidad de género y situación migratoria. Bueno, este párrafo dices, qué estupendo, ¿no? O sea, vamos, lo han reconocido todo y lo saben todo, ya que garanticen que las medidas que se aplican tienen en cuenta las necesidades específicas de esos grupos y responder a ellas. Sin embargo, en otro apartado sí que las llama trabajadoras sexuales y eso para mí me entra en gran contradicción. Dice, insta a la Comisión a que establezca un marco concreto para los derechos y la protección de las trabajadoras del sexo. Durante y después de una crisis, insiste además en la importancia de incluir medidas y estrategias que combatan la discriminación a la que se enfrentan las trabajadoras del sexo en el acceso a la financiación, la vivienda, la asistencia sanitaria. A mí lo que sí que me produce esa gran contradicción es que si tenemos unos textos que reconocen todo eso, pero después entra el mercado y resulta que hay hoteles, pisos, puticlubs, dices, la policía no ve los puticlubs de carretera, ahí qué pasa, ¿no? Yo eso es lo que quisiera, ¿por qué no vemos tampoco, ¿no?, a las mujeres que están cuidando ancianos, que viven en esas casas, que parece que no tengan vida privada? No, ¿cuándo salen? Creo que del sábado al domingo, pero están ahí todo el día, tienen no solo familia, sino gustos, pueden salir a pasear, a lo que sea. Y yo, esa es la pregunta que sí que quería trasladar. ¿Por qué no vemos las cosas, como tampoco estamos viendo ahora, ¿no?, a los emigrantes que... Es que yo, cuando planteo todo eso, abriría ahora un turno de palabras y luego seguiría. No sé si os gusta como dinámica o qué preferís. A ver, ¿dónde está el jefe? Bueno, a lo mejor, Ana, si Sí. te parece, abrimos un tiempo de intervenciones, ¿no? Sí, a mí me gusta más, lo veo más ¿Prefieres? dinámico. Sí. ¿Prefieres? Bueno, si os parece, entonces, vamos con ello. Muy bien. ¿Alguien quiere intervenir a este respecto? Si no os apresuráis, yo tengo una cosa para preguntar. Bueno, yo creo que me gustaría entonces decir algo a este respecto, porque yo creo que estás entrando en una cuestión que yo diría que no deja de desarrollarse y crecer, que es una, no sé si polémica, no sé si sería lo exacto, pero al menos dos líneas en realidad en torno a la prostitución, que me parece que conviene pararnos. Tú estás señalando con precisión, ¿no?, una de ellas, que en realidad, aun cuando sea, si queremos, efecto de la revolución sexual de los 60, en donde participamos también las mujeres, pero tiene también algunos efectos inesperados. Por ejemplo, la idea de que la prostitución es, como decía Sana, un trabajo en donde la mercancía es el cuerpo que se vende por dinero, en donde existe la posibilidad de regulación y también, por lo tanto, de obtención de impuestos, por ejemplo, ¿no?, hasta ese punto, y sería, como has dicho antes, un trabajo más, ¿no? Yo diría que, en mi opinión, y querría saber tu opinión, me abruma el escucharse y además tenerlo tan vinculado a la historia de los 60, porque pasa por un elemento clave que es el de la aceptación, ¿no? En la medida en que las mujeres adultas aceptan, pues no habría nada más que decir.
Es decir, no habría nada que decir si no fuera porque se aceptaría entonces que es defendible, natural, Claro. el establecimiento de relaciones objetales de dominio asimétrico en donde la mercantilización se produce sobre el cuerpo, ¿no? Y específicamente sobre el cuerpo de las mujeres cuando estamos en un mundo donde la condición de desigualdad sigue vigente, aun cuando haya habido avances significativos, seguramente en todo el mundo y desde luego en el mundo de la civilización occidental, ¿no? Pero yo creo que una sociedad comprometida con la igualdad, con la justicia, difícilmente puede defender el establecimiento de la prostitución, que en realidad se ha ampliado muchísimo con la llegada de las grandes cantidades de mujeres mercancía que vienen de países empobrecidos, ¿no? Bueno, poco quería dejar planteadas las dos líneas que yo creo que existen en la actualidad y que nos demuestran su propia existencia, ¿no? La necesidad de reflexión y toma de posición a este respecto, y querría escuchar tu opinión. ¿Alguien más quiere intervenir? No, yo es que lo que creo que se oculta es el modelo que hay de relación erótica, porque claro, una cosa es un intercambio entre personas, sea así casual, momentáneo, sea como sea, con cierta simetría. Ahí es una asimetría que hasta, digamos, lo de dar placer o recibir placer, hasta eso cambia, porque solamente lo recibes. Y yo creo que además eso es que está en la construcción total de cómo los hombres pueden ver a las mujeres como objetos. Lo compras, lo vendes, no sé qué. Es que me parece, mira que lo intento, pero nunca he podido entender, digamos, las feministas que no son abolicionistas. Y yo ahí vuelvo a la otra. Quizás en otra sociedad sin sumisión, sin dominio, sin jerarquía, pues a lo mejor sí que podría haber especialistas del sexo y dices, mira qué bien, voy a pasarme un rato extraordinario. Pero es que aquí, en estos momentos, hay mucho poder de los hombres contra las mujeres, y luego ya pasemos a lo de las tratas. Bueno, hace poco hace 3 días o 4, asesinaron a una chica de 19 años aquí en Valencia, y aparece, y no sabemos las prostituidas, las que son producto de la trata, no sabemos dónde están, las que matan, las que no matan, todo eso es. Entonces, ¿cómo disociar todo eso, lo que significa para, yo lo digo y tú lo analizarás mejor, para las cabezas de los hombres, el que están ahí, las compras, vas, vuelves, eso no lo puedo, creo que es muy pernicioso, y además sí que quiero insistir en el silencio tan absoluto que hay, y con respecto a nosotras también, ¿no? De por qué consentimos que haya todos esos grupos tan inferiorizados. No sé. Sí. Conchita quería intervenir, sí. A ver, Conchita. Sí, no, me gustaría, o sea, es muy interesante lo que estáis tratando, pero hoy me gustaría centrarme también mucho más en la mujer dentro de la casa, que es lo que un poco era el tema de hoy, ¿no? Entonces, muy bien, Ana ya ha hablado de la mujer trabajadora, de la mujer limpiadora de hogar, que por ejemplo esta mañana decían, que lo oía por la radio, de que no se la está teniendo en cuenta para la vacuna. Por ejemplo, cuando estas mujeres están entrando en casas con familia, con gente, y bueno, y ellas pues están en riesgo, ¿no? Entonces, tener un poco en cuenta este tipo de casos, ¿no? De mujeres que viven dentro de la casa, qué está pasando con ellas, qué está pasando con la agresividad, no solamente ya del hombre, sino de los hijos, por ejemplo, adolescentes. Sabemos también de muchos casos
que están desesperados de estar dentro de la casa y que atentan también contra la madre, contra el padre. O sea, la violencia que se está produciendo dentro del hogar y la violencia, y luego después, pues, en fin, en sí, las trabajadoras dentro de la casa y fuera, cuidando al enfermo, yendo a trabajar y teniendo que atender la casa, cuando le faltan recursos, ¿quién es la primera que de alguna manera siente esa falta económica que hay en su casa? En fin, a mí me gustaría también que tratarais estos temas, porque la prostitución ya en sí, que es un problema serio, pero si nos centramos en ello, se nos va, porque tenemos mucho que decir sobre eso, claro. Bueno, lo que pasa, sí, acabamos pues con ese punto, pero yo es que como es el COVID y las mujeres, yo claro, quería remarcar mucho las mujeres a las que no se mira cómo están sufriendo el COVID, porque aquí en Valencia, por ejemplo, como han cerrado prostíbulos y tal, se están abriendo otras casas. Y además el otro día también vi un reportaje, ahí las pobres en la calle sin mascarilla. Entonces yo quería resaltar tanto las cuidadoras internas, porque son las que quizás no se ha hablado mucho de ellas. Pero, sí, pues, pero claro, antes sí que he comentado, claro, lo he comentado más rápido porque es lo que pienso que sí que ya habéis pensado todas, que es eso, las mujeres, sean de la condición que sean, sí que son maltratadas, todas ellas, ahí sí que hay grupo y eso, y si hacen teletrabajo son ellas las que se encargan de los cuidados y la agresividad. Pero por volver al modelo de sexualidad, lo que también sabéis que está ocurriendo con la pornografía para los y las adolescentes, eso es volver eso a un contramodelo de lo que para mí debe ser una relación erótica. Pero vamos, no lo sé qué decirte de lo que tú quieres que hablemos. No, está muy bien todo lo que estás diciendo, pero sí me parece interesantísimo. Lo que quiero es ampliar el tema a todo tipo de mujeres que estamos ahora mismo, bueno, que realmente que están sufriendo, ¿no? Es la pandemia mucho más, ¿no? Sí. En mayor número, claro. No, y las de clase media están haciendo teletrabajo y están cuidando a las criaturas. Y además, están cuidando la casa y además también están atendiendo a las criaturas cuando tienen que dar las clases por internet también. Es tremendo. Pero, y el profesorado en general también está muy, muy machacadito ahora porque se ha tenido que inventar. Pero no sé qué, habla alguien más que yo no sé. No, si a mí lo que quiero es que la gente intervenga, que haga preguntas, claro. Sí. Mira, pide la palabra Mercè Garzón. Por favor, quítate eso es. Hola, gracias. Me encanta estar con vosotras escuchando. Yo quería hacerte, no puedo estar más de acuerdo contigo, Ana, en relación al tema que has tratado de las mujeres prostituidas, ¿no? Y de la prostitución en general. Pero has tocado el tema de la pornografía, ¿no? Y yo creo, no sé si estoy en un error o no, todo es un tema educacional muchas veces y la juventud en general, ¿no? En este caso los hombres jóvenes muchas veces empiezan en el camino del sexo precisamente a través de la pornografía, lo que nos lleva indudablemente pues, a que normalicen el tema de la prostitución y eso es algo que creo que debemos de acabar con eso, porque si no, esto es un suma y sigue, ¿no? Suma y sigue. Entonces, tenemos que, como has dicho al principio, o empezamos desde infantil a educar en otros valores, o no hay manera de cambiar esto. Yo siempre he dicho, bueno, yo soy una mujer machista, entre comillas, entenderme, pero porque me han educado en un sistema patriarcal, ¿no? Y yo me estoy reeducando, lo conseguiré más, lo conseguiré menos, pero intento reeducarme, ¿no? Ya con cierta edad. Pues yo creo que tenemos que dar esos pasos y pelear y no permitir que el sistema educativo continúe educando como sigue educando. Y con la COVID, como estáis diciendo, yo creo que hemos dado muchísimos pasos atrás en el tema de la igualdad, pero muchísimos pasos atrás. Yo te puedo decir, por ejemplo, que
he estado en contacto con algún colectivo que trabaja con mujeres prostituidas y lo están pasando francamente mal. Los prostíbulos se están cerrando. No tienen, permitidme una expresión muy coloquial, no tienen nada para llevarse a la boca, ¿no? Entonces piden ayuda, tal cual, porque es un colectivo que lo está pasando muy, muy, muy mal. Y bueno, yo creo que es que tiene que cambiar todo el sistema. De nuevo, esto es como cuando yo me veo en estas situaciones, digo, madre mía, años de siglos de lucha feminista y estamos otra vez con las mismas conversaciones de hace muchos años, con los mismos temas de hace muchos años, que parecía que habíamos avanzado un montón. Y no sé, yo me veo, no sé si estoy en un error, pero como no un estancamiento, sino un retroceso importante. Mucho tiene que ver, por supuesto, creo, muchos discursos muy populistas que están llegando a la gente, están llegando a la sociedad de forma, bueno, cualquier sistema, radio, prensa, cualquier coloquio, y eso se impregna, con lo cual vuelvo al inicio, educación, educación y educación. Es que si no vamos ahí, creo que no avanzamos. Bueno, también, perdón. Sí, no, hablad, que a mí me gusta que hablen los demás. Y ahora luego ya recojo yo alguna Isabel quería intervenir. Hola, buenas tardes. Isabel. Hola, ¿qué tal? Hola, Ana, ¿qué tal? Ya digo, participa desde Valencia, Isabel. Sí, yo participo desde Valencia y además sí que, si me vais a permitir decir que sí que además una de mis características es que yo estoy vinculada con organizaciones de defensa de derechos humanos. Entonces, tengo una perspectiva en ese sentido muy vinculada a la visión de derechos humanos. Y que vaya por delante que yo sí soy abolicionista. No obstante, el tema de reconocimiento del que sean o no trabajadoras del sexo está vinculado con el reconocimiento de una cosa que tú has dicho, o sea, el mercado existe. España es el mayor consumidor de prostitución en Europa. Entonces, esto es un fenómeno que existe. Con lo cual, el poder, el reconocer que estas personas existen, porque no podemos decir no queremos prostitución, la prostitución no existe, la prostitución existe, nos vamos a Madrid, a la calle de la Ballesta, nos vamos a la calle de la Linterna en Valencia y están y siguen trabajando hoy en día. Y como tú has dicho, se han cerrado los prostíbulos y por lo tanto estas personas se han hecho aún más invisibles, pero como no tienen derechos, porque no existen, o son víctimas de trata, las víctimas de trata, como se han cerrado los prostíbulos, las han echado literalmente a la calle, literalmente. O sea, un día se ha cerrado la puerta y ellas no han podido entrar en los prostíbulos donde tienen alojamiento pésimo, horroroso, pero tienen alojamiento. Tenían el plato de comida, que no tenían muchas veces remuneración, porque su remuneración era una remuneración en especie malentendida, pero entonces, dentro de la situación que existe, dentro de un mercado que es una realidad, el poder reconocer que esas personas existen y por lo tanto garantizar una atención, no digo derechos laborales porque no se trata de ello, pero el primer paso para poder suprimir es suprimir la existencia de las mujeres y en general personas prostituidas, es reconocer que existen y por lo tanto que se les garantice una atención. En este caso, en nuestra sociedad, en nuestro sistema patriarcal y liberal y de capitalismo, la única manera es reconocerles unos derechos. No sé si recordáis el lío que se montó cuando las mujeres prostituidas quisieron montar un sindicato. Otra cosa es quién estaba detrás de ese sindicato. Pero desde un punto de vista meramente de relaciones laborales, ellas tenían derecho, porque ellas venden una fuerza de trabajo. Esa fuerza de trabajo, en este caso, es un servicio sexual.
Y otra cosa que me gustaría también añadir, ya fuera de, no hay prácticamente diferencia en porcentajes, en estadísticas, aunque no me gusta hablar de eso, entre un país donde, como España, donde no está regulada realmente la prostitución, y un país como Suecia, donde sí que está regulada. Las víctimas están prácticamente en las mismas pésimas condiciones. Sí, sí. Es que es así. Y vinculándolo con eso, también profesionalmente yo he trabajado y he hecho estudios sobre la situación de las empleadas del hogar. Las empleadas del hogar en este momento están padeciendo, claro, toda crisis exacerba la vulnerabilidad. Solamente un 30% de empleadas de hogar en tiempos de no crisis de COVID estaban en una situación de trabajo legalizado, o sea, cotizaban o se cotizaba por ellas, con lo cual pagaban impuestos, pero tenían una serie de derechos laborales. Eso, evidentemente, con el COVID ha ido a peor. Las personas que no han tenido, y las empleadas del hogar se llaman empleadas del hogar, porque no recuerdo, pero creo que en 99, algo % son mujeres. Entonces, las empleadas del hogar se han invisibilizado aún más con la crisis del COVID. Invisibilizado tanto en el aspecto formal, porque se las ha mandado a la calle también se les han cerrado la puerta, y por otro lado, también se les ha aumentado, por ejemplo, el tema del acoso sexual. El principal riesgo laboral de las empleadas del hogar era el acoso. Y eso en este momento ha aumentado. Y ya no hablamos del tema de las vacunas de las empleadas del hogar, que como habéis dicho, no se consideran, aunque muchas de ellas sí que realmente pertenecen a un sector sociosanitario porque muchas veces son cuidadoras. Y por cierto, perdona, no recuerdo el nombre de la persona que ha hablado justo antes que yo. Me encanta eso de que reconozcamos que todas las personas procedemos de una sociedad patriarcal y por lo tanto tenemos tics machistas, porque es así. O sea, nosotras somos conscientes de que existen, pero el 90% de la sociedad no es consciente de ello. Muchas gracias. Lidia quiere hablar. ¿Sí? ¿Hola? ¿Me oís? Sí, sí. ¿Sí? Ah, perfecto, gracias. Bueno, es que como habéis hablado de educación, soy profesora, no he resistido la tentación a pronunciarme y la verdad es que tengo poco que añadir porque la verdad es que las compañeras que han intervenido ya lo han dicho, ¿no? Un poco casi todo. Es necesaria una educación afectivo-sexual en las aulas, pero ya y desde los 0-3 hasta que una persona acaba su formación. Quizá tenemos tanto hombre consumidor de mujeres prostituidas porque no hay una empatía, una sensibilización. Bueno, en la autovía de Castelldefels hay unos carteles porque era una zona, o creo que las han cambiado de sitio a estas mujeres ahora porque incluso se ha provocado accidentes de coches. Iban conduciendo algunos hombres y claro, quedaban fijos en aquellas mujeres que estaban exhibiéndose y bueno, se producían incluso accidentes de coche. Entonces había unos carteles que decían, disfrutas, lo estás pasando bien, ellas no. Entonces ese, ¿no?, concienciar, sensibilizar, y todo pasa por esa educación afectivo-sexual que tiene que ser en la edad temprana para poder cambiar tantísimas cosas, porque todos y todas somos víctimas de esta educación patriarcal que hemos recibido. Entonces, el estar continuamente revisándonos, continuamente deconstruyendo todo este capitalismo, neoliberalismo. Fijaos ahora cómo ha aumentado el consumo de porno durante el confinamiento. Se han creado múltiples páginas en las que el consumo de porno ha aumentado de una manera brutal. TikTok, Pornhub, donde las jovencitas tienen acceso para exhibir sus cuerpos y entonces esto es muy peligroso porque además lo hacen en aras de yo soy dueña de mi cuerpo y por lo tanto soy libre y exhibo mi cuerpo de una manera bueno, donde todo el mundo va a tener acceso. En el momento que subes esas imágenes, yo ya soy
dejo de ser dueña de ellas, no sé si alguna vez las voy a poder borrar, seguramente no, y eso me va a marcar a mí de por vida. Cuando pasen unos años y yo quiera encontrar un trabajo, formar una familia, siempre voy a estar siendo víctima de esas redes, de esas imágenes, de esa hipersexualización de las niñas, y todo eso en aras de este neoliberalismo que nos quiere hacer entender que como somos dueñas de nuestro cuerpo y somos libres, y fíjate qué mejor manera de demostrar esta libertad que nosotros hacemos con nuestro cuerpo lo que queremos. Y esto a las adolescentes hay que explicárselo muy, muy bien, porque población muy maleable, muy fácil de influir en ellas, y bueno, pues que creo que tenemos mucho trabajo por hacer. El tema de la prostitución, como decía Isabel hace un momento, es que en los países como Holanda, Alemania, que está regulada, que las mujeres prostituidas tienen acceso a la seguridad social, no están mejor que en los países que no está regulada la prostitución. Es que siguen viviendo de manera miserable. Siguen contrayendo deudas con el proxeneta que son incapaces de asumir. Por lo tanto, yo no sé si la solución pasa por regular esa fuerza de trabajo. Es que solo un 2% se da de alta en la seguridad social. Y además de eso, los países que han regulado la prostitución siguen siendo los proveedores de mujeres prostituidas los mismos países como Colombia, Argentina, Ecuador, pongo un ejemplo. O sea, son mujeres migrantes las que se siguen prostituyendo o las que siguen prostituyendo, ¿de acuerdo? O sea, no hay mujeres autóctonas alemanas, holandesas que ejerzan la prostitución, son mujeres migrantes. Por lo tanto, yo es que no entiendo el feminismo sin la abolición de la prostitución. Y bueno, simplemente quería aportar este pequeñito granito de arena. Muchísimas gracias. Gracias. Veo que Amparo Tomé también pide la palabra. ¿Y Bernardino también? No. ¿Bernardino también? No. Primero Amparo Tomé y luego Bernardino. Perfecto. Y luego yo. Y luego tú. Y ya acabamos la ronda de palabras. ¿Qué os parece? Muchísimas gracias, Begoña, y gracias, Ana, y a todas las personas que habéis contribuido al debate. Yo quería, bueno, en primer lugar, decir que hace muchos años, yo llevo en el tema de educación y desigualdades, pues desde los años 80 y algo. En el 93 hubo un grupo de Canarias que se llamaba Arimaguada, con los mejores materiales en educación afectivo-sexual de 3 a 18 años. Tuve la suerte de revisar todo el material. Era entonces directora del Instituto de la Mujer, Marina Subirats, con la cual trabajamos en la Autónoma de Barcelona, y eran unos materiales magníficos. No hace mucho los estuve revisando por otra cuestión y siguen siendo buenos materiales que se podrían poner realmente, pero os cuento la anécdota, y es que se enviaron desde el Instituto de la Mujer pues a 20 provincias o a 10 provincias, ahora ya no recuerdo. Y los dejamos durante un tiempo, mandamos para que los experimentaran, ver qué problemas había con las familias, qué problemas había con la iglesia, qué problemas había con el profesorado, es decir, eran algunos sitios pilotos donde enviamos. Yo hice un recorrido de unas 10 pueblos, ciudades, para recoger. Ni un libro de aquellos se había abierto, estaban todos con celofán. ¿Vale? Esto os quiero decir. ¿Qué pasa? A ver, la pregunta fue, ¿qué pasa? Las respuestas de algunas de las profesoras con las cuales hablé era que ellas estaban para enseñar,
para enseñar, si eran en secundaria, pues filosofía o física o química o latín, me da igual. Si era en primaria, que estaban para enseñar, pues historia. Y de aquello decían, no nombraban ni tan siquiera la sexualidad. No tenían por qué saber y no tenían por qué meterse en líos. A ver, Lidia ha puesto era uno de los puntos que quería decir. O empezamos con una educación afectivo-sexual, pero es que nos va a pasar lo mismo que con toda la legislación magnífica que tenemos y que no se pone en marcha. Ya, tenemos de las mejores legislaciones de Europa y sin embargo somos, como habéis dicho, somos el país que más personas usan la prostitución. Y digo personas, por decir los machos que utilizan la prostitución al máximo. ¿Cómo es posible que en un país como Suecia los adolescentes hayan llegado a decir frases como usar el cuerpo de las mujeres es lo mismo que el canibalismo? Si se pudo acabar con el canibalismo y con la esclavitud, se tiene que acabar con la prostitución. Esto dicho por grupos de adolescentes suecos, después de un larguísimo periodo de educación afectivo-sexual, donde aparentemente, y estoy de acuerdo también con Lidia, la regulación de la prostitución no ha hecho que realmente tengan más derechos porque son mujeres inmigrantes, el 90% o el 95%. Y lo sé también que pasa en Alemania y estaban repensando volver a quitar lo que es volver a dar, o sea, no aceptar la prostitución libremente. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo de alguna forma es rebajar todavía más, indignificar todavía más el cuerpo de las mujeres. Con lo cual hay muchas tareas por hacer. Por un lado es, vuelvo a decir, la educación de la masculinidad no hegemónica, y digo no hegemónica, para a los niños de construirle lo que quiere decir ser un hombre y no ser un macho, está pendiente en cada una de las escuelas. En las familias exactamente igual. Ver con ellos y con ellas películas, aunque sea prostitución, para enseñarles realmente que la prostitución lo que hace es enseñar violencia, no sexo. Y esto es lo que tienen que aprender desde ya. Es violencia lo que aprenden. Es violar continuamente el cuerpo de las mujeres. Y recuerdo no hace mucho, un año o algo así, en Salvados, Évole hizo un programa con chicas jóvenes en Madrid, a las cuales le decían cómo, y eran chicas que realmente eran universitarias y hablaban de cosificación, quiero decir que tenían realmente un discurso muy bien aprendido de lo que quiere decir cosificación, cosa que muchísimas personas no saben ni de qué va, pero hablaban del miedo que pasaban cada vez que tenían relaciones sexuales. Pero a pesar de eso, no podían no dejar de ser porque eran libres para tenerlas y además utilizaban cosificar y libertad. Dije, Dios, qué cacao tienen estas mujeres. Nada más quería insistir, os doy muchas las gracias por haber abierto uno de los melones más complicados. Obviamente está el tema de la abolición, no abolición, el tema del sexo-género, esto es el caballo de Troya metido dentro del feminismo. A ver cómo salimos de esta y seguiremos peleando y seguiremos, bueno, defendiendo nuestros derechos por encima de todo para ser dignas mujeres. Gracias. Muchas gracias. Queda la última palabra pedida de Bernardino. Buenas noches. ¿Cómo? Buenas noches. Hola. Aquí desde Albolote. He escuchado a Ana Sánchez hablar sobre la mujer, a Conchi, a Mercedes Garzón, y estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo porque es vivencia, es algo vivido, pero con lo que no estoy de acuerdo es con la forma,
porque yo voy a ser muy sincero y voy a decir muy poquitas cosas. Yo voy a hablar que la colonia se vende por litros y el perfume en frascos pequeños. Voy a dedicarme al perfume. La sexualidad es algo de la naturaleza, algo tan de todos, que es para disfrutar y gozar. Pero una vez, ya ni prostitución, ni lo otro, ni tantas vueltas, eso es comercio y habría que evitarlo. Muchas gracias. Bien, cuando quieras, Ana, si te parece. Vale, voy a puntualizar dos cositas y a seguir. Isabel, claro que las personas que somos abolicionistas sabemos que no podemos promulgar la abolición y dejar en la estacada a tantísimas personas, mujeres, que claro, tendría que ser un proceso, tendría que ver cómo se les da otras salidas, etcétera. Y bueno, como ya ha salido mucho la educación, yo trabajé coeducación también desde hace siglos y voy a pasar a eso. Hay una autora, una colega valenciana, que, bueno, no es valenciana, pero que vive aquí. Mira, he encontrado su libro, uno de sus libros enseguida. Ella trabajó la coeducación sentimental desde hace mucho tiempo, pero ella se llama Charo Altable. Altable. ¿La conoces, Amparo? Sí, totalmente. Somos muy, muy amigas. Pues también es amiga mía. Ella es tan minuciosa. Ahora mismo este fue el último libro que se llama Otras maneras de amar. Entonces ella ahí hacía entrevistas a chicos y chicas a ver qué expectativas tenían de los celos, del amor, no sé si ese en concreto. Y vamos, a mí me parece eso, que algo que no sea intentar que los críos varones se les enseñe otra cosa, que no se les marque tanto con todas esas actitudes. Y las niñas también. Ahora acabaré con el neurosexismo, que es lo que he estado estudiando yo últimamente. Entonces, yo la coeducación, además de la sentimental, yo eso lo tengo instalado en mi crítica a qué modelo de ciencia y qué modelo de sociedad tenemos y qué modelo de educación tenemos. Si enseñamos, digamos, para saber más, para competir, para no sé qué, y no somos relacionales y no hacemos grupos. Yo estoy en la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, que me parece muy bien, pero para mí no se cuestiona bastante el modelo de ciencia. O sea, sí que están en las miles de trabas que hay. Ahora estamos trabajando los sexenios, cómo se cuelan cosas mínimas, pequeñitas, que al final resulta que no te cuenta esto para el sexenio, no te cuenta para lo otro. Estamos también mostrando la brecha salarial que se da en las universidades y en las investigaciones. Estamos haciendo muchas cosas, pero a mí me falta cuestionar el modelo de ciencia, que sea ecologista, que sea anticonsumista, etcétera. Y en la escuela, pues supongo que, bueno, por lo que yo veo, pues pasa lo mismo. Ahora se está poniendo de moda, que yo lo trabajaba hace siglos. Yo, cuando hablaba de mujeres y ciencia, yo planteaba 3 estadios: el histórico, el sociológico y el epistemológico, que es el que a mí me interesa, que es qué ciencia hacemos y relacionada con qué productos y con qué consecuencias. El histórico es el que ahora también se ha puesto muy de moda con los referentes, ¿no? Que es las mujeres, las otras, buscar mujeres científicas, que no sean solo las falleras mayores, que digo yo, Madame Curie y no sé qué, sino hay muchas mujeres que hacen ciencia y hasta aquí en Valencia estamos haciendo bastantes cosas en ese sentido. Mira, hicieron desde la Universidad de Alicante un encuentro que era una chavala de secundaria, una chavala universitaria y una científica, pero joven, además unas chicas estupendas, pero que ya estaban haciendo cosas y estaban situadas. Todo eso sí que es para contraponer el dichoso modelo de ciencia-masculinidad. Y ahora a mí, que es una agrupación estatal,
hemos empezado ahora una campaña que se llama No More Matildas. Matildas son las mujeres silenciadas, invisibilizadas en la ciencia, que supongo que sabéis que ha habido muchísimas, ¿no? Entonces, proponen, dice, ¿qué hubiera sido de Einstein si hubiera sido mujer? Entonces yo dije, pues lo primero es que no, habría tenido que conciliar, se habría quedado a mitad carrera y a mitad desarrollo, ¿no? Su trabajo. Y yo ahí, en lo de las mujeres invisibilizadas, ahora se conoce más, pero desde siempre, igual que pasaba en literatura, supongo que lo sabéis, en el siglo XVIII hubo grandes astrónomas, además porque eran especialidades cuidadosas y de paciencia, como las primatólogas, que eso yo también lo he estudiado mucho. Las primatólogas las metían ahí en la selva y porque creo que Jane Goodall creo que estuvo medio año esperando a ver al primer gorila. Y bueno, eso también se ha querido relacionar como con cosas propias de un sexo y de otro, que es en lo que yo estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Si las mujeres son más pacientes o son más observadoras y tal. Pero bueno, una mujer que yo, además hay un libro muy bueno publicado que a mí me ha llevado, ahora ya se le conoce más, fue Rosalind Franklin, que fue la que por su capacidad de fotografiar descubrió la estructura en doble hélice del ADN. Y a ella la hicieron desaparecer Watson y Crick. Crick y Watson lo hicieron desaparecer. Yo he leído algún libro que me irritaba de una manera concreta y lo cuento porque es muy interesante. Una, en vez de Rosalind, la llamaban Rosie, que es como, ¿no? Como ya minimizarla o lo que sea. Pero luego una cosa que me pareció fascinante y lo hemos visto en películas clásicas es que el Watson la describía con gafas y ella nunca había llevado gafas, decía la biógrafa. Y entonces, antes, no sé si os acordaréis, una mujer con gafas era lo peor de lo peor, ¿no? y salía en películas. Entonces, yo sí que creo que la trivialización, las prisas, hacer cosas para, ¿no?, conseguir, aparte la ciencia básica prácticamente ha desaparecido, ¿no? Ahora se investiga con la tecnología para conseguir cosas. Entonces, eso es lo que a mí, y ahora voy a la construcción de los estereotipos. La creencia en que somos diferentes, los hombres y las mujeres, que anatómicamente lo somos, y que sí que hay en cosas, lo que yo cuento en algún artículo, las diferencias que importan no se cuentan. Por ejemplo, las mujeres muestran el infarto de miocardio diferente que los varones. Por tanto, mueren más porque como no se identifica lo que les pasa a ellas. Eso también hay una autora maravillosa con mucha publicación que se llama Carme Valls, también la conoces. Tenías que dar la charla tú, Amparo. Bueno, sigamos. Carme Valls ha trabajado también las cosas que sí que hay que ver, pero yo contrapongo las que buscan, y yo trabajé mucho lo de los cerebros. Primero la especialización cerebral, que el izquierdo, que el derecho, la interconexión con las hormonas. Además es muy divertido porque en muchas investigaciones cada quien construye el discurso de manera diferente y pone la cadena de causalidades, ¿no?, de una manera o de otra. Bueno, pues ahora es lo que se ha puesto de moda desde hace ya unos 10 años, es los estudios del cerebro también por la resonancia magnética funcional. Entonces, otra vez es una ciencia muy simplificadora que además se cree, yo siempre estoy con las metáforas, que lo que ve cuando haces una resonancia estática, claro, de dónde están los puntos en un cerebro masculino y en uno femenino, se creen que eso que ven es la realidad, cuando eso es la traducción de todo el sistema, ¿no?, que hay. Entonces, ahí hay mucha literatura, bueno, en inglés sobre todo, pero ya ha salido algo en castellano, y ahí la influencia de las creencias de padres y madres, de profesores y profesoras, es tan grande que, por volver, que sí que tiene que ver, porque bueno, hay una estupenda neuróloga que sí que hizo un análisis
de resonancia a niñas y niños de una escuela en Inglaterra hace 10 años o por ahí, les hizo tal, y luego sí que fueron, digamos, entrenados unos 3 meses a una coeducación que fuera deshaciendo los estereotipos. Lo que era interesantísimo es que las niñas y los niños de 7 años ya tenían imbuido una cantidad de diferencias. Las niñas se creían que ellos eran más fuertes y a esa edad ellos pues no son más fuertes. Y un montón de cosas, y lo que decíais antes alguien, claro que hay que mirar a los niños varones, que son criaturas y que también se les imponen cosas. Y ahí en ese estudio pasaba algo que yo ya analicé hace 30 años con la coeducación. El profesorado nos dirigimos de manera diferente a niñas que a niños. Es una cosa súper sutil. Ya hace muchos años descubrimos, yo hice como un análisis con una cámara de aula para medir lo que se hacía. Por ejemplo, descubrimos que a las niñas se les hacían preguntas cerradas de sí o no y a los niños preguntas abiertas de desarrollo. Y en esta cosa de la escuela inglesa donde hicieron la intervención, el profesor se daba cuenta de que a los niños les decía valiente, no sé cuántos, y a las niñas bonita, tal. Y claro, ya con todo eso ya estamos marcando, ¿no? Muchos. Y no sé, claro, ahora te veo a ti, Amparo, y me dices que sí, que sí. Pues vale, no sé si ahora queréis que hablemos de eso, de la importancia de las creencias en la construcción del discurso científico y en la construcción de todas las aplicaciones que se hacen. Yo trabajé bastante también la teoría de la evolución y siempre comento una frase de nuestro querido Darwin que decía que dada, bueno, la selección natural y luego la sexual, que ya sabéis que es la que ponen como lucha por los encuentros, y bueno, y las variaciones morfológicas que se producen entre, bueno, él quería explicar por qué el pavo real es tan guapo y la pava real pues tiene esa morfología tan distinta. Bueno, el caso es que él escribe, es una cita que la puse yo eso, en algún artículo hace tiempo. Dice, dada eso, la lucha por la selección natural y también por la sexual, no sé qué, no sé cuántos, el hombre acabó por ser más inteligente que la mujer, imagínate, más inteligente. Entonces, todo eso luego vino toda una corriente de sociobiología que trasladaba las conductas de los insectos a los humanos. Entonces, hay que darse mucha cuenta de qué metodología de investigación se tiene y eso, y del papel que tienen las creencias en la conformación de la investigación. Otra cosa que es muy interesante es cuando tú haces una investigación y te sale que no, va y eso lo desechas, ¿no? Esa no te está dando la información de que no va por ese camino. Bueno, me callo ya, a ver si ahora queremos intervenir otras sobre la construcción de los estereotipos. Yo creo que Amparo, que es la que está muy implicada. Ay, que no se te oye, que te den la palabra. Bajo. Ahora. Ana, lo tremendo del tema, y digo lo tremendo, es que llevamos 40 años, Marina y yo trabajando, bueno, juntamente con nuestra amiga común y con otras muchas. Claro que se han conseguido, pero hay, o sea, la falta de voluntad política de todos los gobiernos de este país respecto a tratar el tema es tan evidente que cuando en alguna autonomía como la tuya en estos momentos se están haciendo cosas después de años que empezó el Seminario de Alicante como el centro más importante realmente de coeducación y luego hubo el desierto durante años con el PP y ahora ha vuelto a revivir y a renacer.
pero los esfuerzos, o sea, después de 40 años que ya hemos envejecido, que hemos encanecido, que seguimos dando la vara, pero es que dices, pero ¿cómo no se dan cuenta? Yo el año pasado, no, hace 2 años, estuve abriendo el primer congreso de coeducación del Ministerio de Educación y Ciencia de Madrid en Santander, en los cursos de verano de Santander. Les dije tranquilamente, estaba la directora del Instituto de la Mujer, estaba la viceministra, yo qué sé quién, les dije, es que no puedo menos de decirle que cómo nos da vergüenza si llevamos 40 años, es el primer congreso que se hace. O sea, es de mucha pena, cuando realmente es tan básico y fundamental para la vida de las personas. O sea, no es una cosa cualquiera. Tiene que ver con el número de accidentes de los chicos, con el número de suicidios de los chicos, con que todavía no tenemos en ningún libro de texto hay ninguna mujer, ya no Marie Curie, sino ninguna, ni Isabel la Católica, que antes sí que aparecía. O sea, seguimos sin referentes. Hemos entrado las mujeres en la educación de puntetas. Y esas puntetas implica que todavía siguen siendo referentes los científicos, los astrónomos, los matemáticos, los literatos, los filósofos. Tenemos una escuela de filosofía en este país maravillosa. Jamás se hace referencia a ellas. Tenemos escritoras fantásticas. O sea, ¿cómo lo decimos? ¿A quién lo decimos? Entonces tienes la suerte, de repente Andalucía tiene una consellera feminista, ¡bum! Hay un despliegue de coeducación tremenda. Ahora le toca a Asturias, porque tiene a Nuria Varela de consellera, pues ala, toca el... Claro, vamos a salto de mata. Y esto no puede ser. ¿Por qué ha habido tantas urgencias en implementar cosas en educación? Y esto nunca. ¿A quién no le interesa? No le interesa ni a la Iglesia, para empezar. Ni le interesan los partidos políticos, que son más chulos, mayoritariamente. Y los sindicatos también. Es decir, denunciar todo lo que sea, pero el caso es que las criaturas con 2 años y medio, que tú decías 7, querida Ana, a los 2 y medio tienen conciencia del género. Y cuando les das un juguete masculino a las niñas, se lo miran así, pero si le das uno femenino a los niños, hacen flaca. El rechazo está desde ya. Y con 5 años las niñas, como tú bien decías, dicen, los niños son mucho más listos. Nosotros hicimos durante años, hicimos una cosa que es lo mejor y lo peor de ser niño y niña. Y salían todos los estereotipos. Es que si se hace hoy en día, siguen saliendo. Y no sé, o sea, o te formas para ver el mundo, cómo aparecen esas historias, o no las ves, porque está naturalizado. Entonces, los patios, ¿por qué juegan los niños? Siguen jugando en el 90% del espacio. Si el espacio implica poder, santo cielo. Yo es que me desespero, Ana. Ala, dejo la palabra que hable otra más, porque si no, gracias de todas formas. Adelante, Soko. Soko, tienes que activar el micro. Bueno, ahora, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Varias cosillas, ¿no? Empezando por lo que Ana en su primera intervención estuvo comentando. Mujeres invisibilizadas y pandemia. Siempre hay mujeres invisibilizadas, pero estamos trabajando sobre el tema de la pandemia. ¿Qué estudios se están realizando para visualizar a esas mujeres? Porque se habla de mujeres limpiadoras de hospitales
o se habla de mujeres migrantes que están cuidando en los hogares y que no, igualmente no se ven. ¿Hay algún grupo que esté llevando a cabo algún tipo de prospección en ese sentido para ver qué está ocurriendo o qué proporción hay? Porque sabemos que las profesiones tanto de enseñanza como de sanitarias, la proporción de mujeres es muy alta. Entonces, pero bueno, ¿eso en qué cifras se establecen? ¿De qué manera podemos mandar un mensaje a nivel estadístico a las personas que hacen este tipo de trabajo para que eso se cuente con ello, ¿no? Es decir, nos está ocurriendo esto, y en blanco y negro los números son estos, ¿no? No sé si en ese sentido existen planteamientos a llevar a efecto. Segundo tema que, bueno, que también quería yo destacar. Estoy absolutamente de acuerdo que si hablamos de los trabajadores del sexo, algo está ocurriendo que a partir de ahí nos va a salir posiblemente muchísimos errores. Porque es verdad que hay que estar atento a la situación que viven estas mujeres, que son sujetos no activos sino pasivos, que son sujetos, por eso me parece muy bien, mujeres prostituidas, no putas, no prostitutas, que parece que lo llevan ellos y que lo hacen porque quieren, y porque, claro, porque bueno, como hay libertad, pues tú tienes libertad de cuerpo, y como tienes libertad de cuerpo, pues significa que te pueden explotar, pues no entiendo yo la segunda parte. Entonces, entiendo que bueno, que el tema del trabajo para mí es fundamental, es la quid de la cuestión. Si nosotros planteamos que una mujer se puede, es un objeto más y es un producto más, pues a partir de ahí nos salen auténticos disparates, ¿no? Y por tanto, en el tema de prostitución, yo creo, vamos, en Atenea estuvimos discutiendo sobre eso largo y tendido, y la verdad es que merece la pena profundizar mucho más, ¿no? Pero creo que ese término de trabajo sexual, de mujer como un elemento más, y que hay por tanto que tener un sindicato y toda esta cosa. Una cosa es regular y proteger, y otra cosa que sea un trabajo y este tipo de temas. Y el tercer elemento que se ha trabajado aquí, que a mí me parece básico, pero que exige un conocimiento y por tanto una profundización mayor, y el tema educativo. Vamos, la coeducación para mí es un proyecto, bueno, una hermosa idea proyectiva y que está sin realizar. Y eso, yo me acuerdo de los primeros, el primer libro, aquel de Rosa y Azul, y bueno, Amparo, yo me acuerdo de Marina cuando vino aquí a Granada, en la primera escuela de verano, que de hecho la trajimos para que nos explicara un poco aquello, y estamos hablando de los años 80, ¿no? Y lo cierto y verdad es que ese trabajo que se ha hecho de coeducación, que ha sido mucho, en grupos de infantil y en grupos de primaria bastante, y en Andalucía bastante, y en grupos de medias menos, pero también, ¿no? De hecho, pues era un trabajo a realizar por grupos de mujeres que se apoyaban una a la otra, porque es verdad que no se ha sido apoyada para nada, ni dentro de los sindicatos, o ha tenido bastante dificultad, y de eso sé algo, porque el feminismo sindical es muy difícil de llevar, como el feminismo dentro de los partidos es muy difícil de llevar, porque son instituciones bastante masculinas en su forma y en su manera de expresarse y de relacionarse, y el poder que se genera dentro de los lobbies que realmente existen de hombres. Aunque cuando hay un grupo de mujeres que se reúne, automáticamente surge la palabra lobby de mujeres, cuando los lobbies de hombres están siempre, pero eso no se tienen en cuenta. Parece que solamente cuando se reúnen mujeres cuando hay ese tipo de lobby, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la coeducación es un tema que ha subido y ha bajado.
Amparo decía, o no sé quién, creo que ha sido Amparo, que dependiendo de la consejera que estuviera, pues parecía que subía la coeducación, después bajaba y otra vez subía y otra vez bajaba. Pero eso ha pasado también en los sindicatos. Depende de la persona que fuera responsable, subía, bajaba, de tal manera que el feminismo sindical ha existido, que el feminismo en la coeducación ha existido en la aula, pero a mí me da la impresión de que es un poco el velo de Penélope, que tengo la sensación de que es al socaire, no ha habido masa social. Detrás de esta serie de actuaciones, digamos que era como aquello de Chaplin, que ibas con la bandera y no sabías si detrás iba alguien o no. Y en algunos momentos había alguien, en algunos momentos se implementaba, en algunos momentos había un tejido en el centro que propiciaba que eso se llevara a cabo. Pero, sin embargo, en otros momentos, hablar de lo afectivo y sexual, eso era ponerse en contra del cura que daba religión, ponerse en contra de un grupo de padres que no sé por qué consideraban que eso poco menos que iba a pervertir a su hijo e hija, y aquello era una lucha sin cuartel. Estoy hablando de años 60, 80, 90, con problemas realmente. Por eso el ser coeducadora en un centro no era algo fácil de realizar. Y el tener feminismo sindical, pues no era nada fácil. Y el ser feminista en el seno de un partido, pues no era fácil. Que no creo que ahora sea tan fácil, tampoco. Quiero decirte que eso es un poco la reflexión al hilo de lo que vosotros decís. Pero que la coeducación, a mí me parece que se ha hecho muchas cosas, que ha tenido resultados, que muchos de nuestros alumnos ahora pues son otro tipo de personas, por esa reflexión que se han hecho en cambios sociales, la asignatura que había aquí en Andalucía, cambios sociales y otras relaciones de género. Y la verdad es que yo me acuerdo en 4 o 5 últimos años donde yo daba esas materias, y lo cierto es que los chicos cambian bastante el pensamiento, porque era una reflexión colectiva, es decir, mira, pero ¿tú de qué estás hablando? ¿Tú eres más macho por esto? ¿O tú eres más hombre por esto? ¿O cómo te relacionas con tu chica? ¿Cómo te relaciona tu chica contigo? Y bueno, pues eso, es que tengo yo que, recuerdo una anécdota que a lo mejor es un poco significativa, pero que a mí me llamó mucho la atención. Un chico que no entendía por qué una chica le había dicho que no le metiera la mano. Acordaron aquellas tangas que llevaban las chiquillas y entonces se veía toda la rajilla al culo y tal, y el crío le metió la mano. Y entonces le decía yo, pero bueno, ¿te ha dado permiso? ¿Te ha dado ella permiso para que hagas tú eso? Y decía, ¿y por qué me lo tiene que dar? Comprendía, naturalizaba que eso era normal, que el cuerpo de la ponía tan a mano, aquello, que ¿por qué no le voy a meter yo la mano? Y decía, pero bueno, reflexiona sobre eso, decir, pues claro que le tienes que pedir, que es su cuerpo, que no te ha dado permiso. Porque esas cosas que nos resultan tan normales, no son tan normales para ellos, para los adolescentes. Y eso lo tenemos que reflexionar nosotros, los adultos y los educadores, tenemos que hacérselo. Además de la historia, además de la no sé qué, hay que hablar de este tipo de temas. Pero en fin, creo que el plan tutorial y el plan de igualdad que se llevó aquí en Andalucía fue muy importante y fue, yo creo que bastante conmocionó y movió muchos de los estereotipos que se tenían los chavales. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí, Conchita, adelante. Tienes que activar el micro, Conchita. Ya. Ahora, nos decía, no me habéis oído, que quiero, al hilo de la cuestión de lo que estaba hablando Soco y lo que habéis hablado antes, yo quería preguntar que las mujeres, en general las amas de casa, las madres, tienen otro problema ahora con el virus, y es volver a lo que estábamos hablando del virus, de la mujer y el virus. Es decir, los niños ahora no tienen clase presencial en muchos casos, trabajan en la casa. ¿Qué recursos tiene esa mujer, que casi siempre son mujeres, las que están acompañando a esos niños, que están haciendo los deberes y que incluso, hablo de deberes, que a mí no me gusta esa palabra, porque no es conocer, es obligación, pero bueno,
pero ¿qué recursos, qué integración tienen con el colegio? Pues para hablar, como decía Soco, es decir, hablarle de cuestiones de conocimiento de los niños, de educación de esos niños y niñas. Es decir, la madre ahora yo creo que se encuentra perdida, incluso me dice, vamos, he oído, ¿no?, por el colegio, por las nietas que tengo y demás, que bueno, que qué hace, que qué le enseña, que qué les dice, que cómo le ayuda si están todo el día en la casa trabajando y la llaman y ve que está en el ordenador con los profesores. En fin, yo creo que la mujer ahí también tiene un problema serio dentro de la casa como consecuencia del virus. Y otra cosa que es un poco separado, pero que quiero también que se toque, es qué pasa con esa mujer cuidadora del enfermo, de la persona con enfermedad mental. Es decir, tienen un grave problema porque tampoco hay recursos, porque en Andalucía, por ejemplo, se han cerrado los centros de día, se han cerrado los talleres y yo sé ya de madres desesperadas porque tienen al hijo, a la hija todo el día encerrado en casa y no pueden sujetarlo. Incluso niños más pequeños que... En fin, que yo creo que esto también es un problema que está trayendo la pandemia y que hace falta crear de alguna forma recursos de mucha más interacción e integración de familias, educadores, sanitarios, etcétera, etcétera. Me parece que debía de tocar ese tema que me parece importante y que era un poco lo que queríamos hablar también ahora, ¿no? ¿Alguien quiere intervenir? Sí, Amparo ha levantado la mano. Adelante, Amparo. Activa el micro, Amparo. Gracias. Ahora. Le quería decir a Conchita que tiene toda la razón. Es decir, no hace mucho hablaba con una exalumna mía que está en México, donde se cerraron las escuelas hace un año, en marzo, y no se han vuelto a abrir. Y todo recae en manos de las madres. Obviamente, aquí ya lo habéis apuntado, lo apuntó Ana al comienzo y creo que Begoña también. La pandemia sabe de clases sociales, sabe de desigualdades, sabe, y en aquellas familias en las que realmente los recursos son escasos, a veces no tienen ordenador, a veces la madre tiene dificultades para hacerlo. Pero yo lo que le quería comentar con Conchita, estas madres que no saben qué hacer, porque puede ser que no les puedan ayudar con los deberes, pero sí que les pueden ayudar realmente con lo que se llaman valores sociales. Digo esto porque, aprovechando que hemos estado hablando de coeducación, y quería añadir a lo que había dicho Soco, que estoy totalmente de acuerdo. Es decir, la coeducación es un proyecto político, sobre todo esto que no se nos olvide nunca, porque es un proyecto educativo político que intenta realmente poner las bases de un cambio social y cultural. Esto es el principio básico. Por esto tenemos las resistencias que tenemos por parte de políticos, por parte de la Iglesia y por parte de los grupos que no están de acuerdo, como papás y mamás, que quieren que la escuela sea otra cosa. Dicho esto, el tema de valores se trata poco o nada en las escuelas. Y sin embargo, en las familias, cuando se habla de valores, creo que se puede tener ahí un espacio para poder ver la televisión, la madre con los hijos o con las hijas o con quien sea o con el padre, si es que hay o hay familia, tal como sea el grupo familiar, me es igual. Y decir, vamos a ver, ¿dónde está el bien o dónde está el mal de esto? Porque ese tema de la bondad y la maldad no se lleva adelante. ¿Qué es la violencia en las películas? ¿Cómo se manifiesta la violencia? ¿Cómo se manifiesta la ternura en las escenas? ¿Cómo se manifiesta la pasión? ¿Cómo se manifiesta el respeto? ¿Cómo se manifiesta la confianza? ¿Cómo se manifiesta la autonomía? ¿Cómo se manifiesta? Es decir, a partir de los audiovisuales, llámese de ordenadores, llámese de películas de televisión,
se puede hacer una gran labor. Esto es lo que le quería comentar a Conchita. Que no es tanto el deber, digo, los deberes de mates, de literatura, de tal, sino entrar en algo que no se suele entrar. Y que, sin embargo, todo el mundo tiene criterios, como adultas, las personas que son padres, madres o lo que sea, para poder de alguna forma enfrentar aquello que en la escuela no se hace. Nada más, quería decir esto. ¿Por alusión? ¿Puedo contestar por alusión? Sí, y después va Isabel. Vale. No, solamente decir que, no, que efectivamente no me refería tanto a los deberes, que los niños ya muchas veces saben hacerlo o el maestro le ayuda, si es que tienen conexión, como decía, y si tienen los medios adecuados, ordenador, etcétera, sino también esa interacción que hace falta entre los padres y el colegio. Es decir, es que me da la impresión ahora que con el virus pues también se ha roto eso. Entonces, esos valores que estáis hablando, que no todos los padres o todas las madres saben enseñarlo, o dejan al niño que vea la televisión que quiera o el móvil que lo mueva como quiera. Entonces, ahí también yo creo que tiene que haber una formación de esos padres, y para eso está el colegio y para eso está también, pues, ¿qué digo yo? Los ayuntamientos, es decir, los políticos, como decíais también. Es decir, promueven esos talleres de integración, promueven eso, y también se puede hacer por online, como estamos haciendo hoy. Es decir, ¿qué ayuda presta hoy la sociedad a esas madres, pues también padres, que están encerrados dentro de la casa? Solamente quería decir eso, no me refería solo a los deberes, por supuesto que no. Gracias. Adelante, Isabel. Sí, una observación y una pregunta. Es que cuando hablasteis de Carmen, mencionaste a Ana Carmen Valls, que además trabaja mucho el tema de las condiciones laborales de las mujeres. Me acordé de una cosa, todas tendréis presentes las mascarillas FFP2, ¿verdad? Que están hechas, que han sido diseñadas para hombres. Y hay un problema porque hay bastantes trabajadoras de los servicios sociosanitarios que no las pueden utilizar porque son demasiado grandes. Y no se ha hecho hasta mucho después, bueno, hasta hace un par de meses que han salido el tamaño femenino, porque antes estaba solamente el tamaño infantil, que no también yo tengo que utilizar porque no entro dentro de los parámetros masculinos. Eso era una observación en cuanto justamente a los estereotipos y el tema de la adaptación a las características biológicas de las mujeres. Eso por un lado. Y por otro lado, quería hacer una pregunta. No sé si alguna de vosotras tiene información, porque se estuvo hablando hace un par de meses, se puso como un poquito de moda el tema del COVID persistente. El COVID persistente es un conjunto de síntomas que afectan básicamente mujeres entre 30 y 45 años. Y no sé si tenéis información sobre alguna, y en menor medida a los varones. No sé si tenéis alguna información, porque el único centro que estuvo trabajando sobre eso es el Hospital de la Paz de Madrid en su momento, que justamente señaló que afecta más a mujeres que a hombres y desapareció del mapa. Era una pregunta, si tenéis alguna información. Gracias. ¿Alguien quiere intervenir o responder? Adelante, Ana. Vamos a ver, es que sí que creo que lo que pasa es eso, es muy difícil ahora tener datos que consideremos fidedignos, ¿no? Porque yo os he leído antes, ¿no?, unas cuantas estadísticas, pero yo siempre lo digo, ¿de dónde se ha sacado? De las mujeres que sí que han ido al hospital y todas las que no han ido. Como respuesta a esto, a cómo el modelo es masculino para todo, también pasó con las mujeres policías que no tenían chalecos antibalas que pudieran sus pechos no ser aplastados por el modelo, pero vamos, yo sí que quisiera, no sé cómo reconvertir, porque yo creo que nos estamos poniendo muy tristes, ¿no? O bastante tristes, porque los datos son bastante, a mí todo lo que plantea Conchita me parece increíble, me gusta tanto que se plantee tantas cosas, pero ahí sí que me siento un poco, creo que esta sociedad ahora está aturdida. Y entonces, ¿cómo va
por ejemplo, responder a todas esas cosas que acabas de plantear, Conchita, que haría falta para eso, para las mujeres y también a los padres o lo que sea, porque claro que se han sentido completamente perdidas, ni saben manejar los ordenadores, ni a lo mejor tienen ninguna cultura para poder ayudar, ¿no?, en diversas asignaturas. Pero es que yo creo que, claro, es cierto que es un momento, o lo tomamos que va a ser, es un impasse, o si pensamos que va a durar, claro que habría que empezar a reaccionar y ver cómo hacemos actividades o lo que fuere. Pero lo siento porque esto sí que es pesimista. La primera cosa es la falta de capacidad de manejar ordenadores que tienen diversas las clases sociales menos... Es que no me quiero poner triste, pero claro. Claro. No sé qué se os ocurre. Sí, bueno, yo quería intervenir. Ahora yo me borro. Digo, me borro. Es que os estaba escuchando y tengo delante, por razones de mesa de trabajo, la programación de actividades del Ateneo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta prácticamente el verano, ¿no? Esta programación de actividades se debate siempre en la Junta Directiva. Vemos, y de pronto me he dado cuenta que desde que estamos con pandemia, hay, yo no sé si lo hemos planteado a propósito o nos ha salido así, que hay muchas más actividades que tengan que ver con feminismos y con emergencias climáticas de las que teníamos antes de la pandemia. Y yo no sé si es una casualidad, pero me parece que no. Me parece que efectivamente en estos dos ámbitos, en estos dos modos de pensar la sociedad, en estos dos modos de pensar la civilización en la que vivimos, hay alternativas a la civilización y a la cultura que estamos viviendo. Tanto por el lado del clima, tanto por el lado ecológico, como por el lado de lo que pueden aportar los distintos feminismos al análisis y sobre todo al porvenir inmediato, me parece que hay elementos para el optimismo. Me parece que efectivamente cuando se habla de la política de los cuidados, me parece que efectivamente cuando se visibiliza los cuidados que no son mercancía o que la producción no considera como una mercancía, me parece que cuando se pone el acento en limpiar un río en vez de construir una autovía, se está favoreciendo que haya maneras de pensar una salida a este impasse que entre el patriarcado, como decía Ana al principio, y el capitalismo han creado. En este momento el capitalismo tiene un problema, no sabe lo que hacer con el virus. Porque lo único que sabe hacer el capitalismo es producir mercancías. Y el virus está poniendo patas arriba. Eso. Pero aún así, fijaros que yo en ese terreno no soy optimista. Yo creo que el capitalismo va a seguir. Entonces, dejando eso de lado, sí hay una cuestión que a mí siempre me llama la atención y que la podría formular así. No basta con señalar los defectos del sistema. No basta con decirle al sistema lo mal que lo hace, la miseria que produce, las desigualdades que produce, las injusticias que produce. Porque denunciar al sistema lo endurece, lo hace más fuerte. Tiene que haber otro modo de hacer práctica nuestra manera de pensar otra sociedad posible. Primera cuestión. Y segunda cuestión, que es la que a mí personalmente, por mi profesión y por mis intereses, más me ocupa, y es ¿por qué consentimos?
La aceptación que decía al comienzo. ¿Por qué los obreros, como me decía el otro día un compañero de Farra en la época de la transición, por qué los obreros votan a Vox? ¿Por qué las clases populares se han dejado atrapar por el esquema de los inmigrantes son los que nos quitan las prestaciones? ¿Por qué se consiente? Entonces, cuando se llega a ese punto, de nuevo, encuentro argumentos que me lo explican, tanto si miro por el lado de la ecología como si miro por el lado de los feminismos. Porque efectivamente los feminismos son un ejemplo de no consentir un determinado modo de pensar las relaciones entre los sexos, que son siempre complicadas. Si hay algo que no está organizado en la especie humana es justamente las relaciones entre los sexos, y es por eso que poner el acento en lo que se puede abordar desde una lógica femenina es mucho más sano que lo que se puede afirmar desde una lógica masculina, porque la lógica masculina supone siempre la exclusión de otro, mientras que la lógica femenina supone no pensar las cosas en términos de totalidad, y eso ya es muchísimo. Eso ya es muchísimo. Entonces, ¿por qué se consiente? Bueno, estamos en Granada. En Granada durante muchos años dio clase Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos Rodríguez era discípulo directo de Althusser. Y Althusser dijo que las ideologías no es una metafísica, son prácticas sociales, cotidianas. Se consiente porque la lucha que lleváis las feministas desde hace tiempo, en este momento está en cuestión precisamente porque hay un avance reaccionario a nivel social y a nivel mundial. Pero no hay que abandonar esa lucha nunca, porque si lo hubieran abandonado los que pidieron el voto, o la hubieran abandonado los que pidieron el divorcio, es decir, no son momentos de recesión, pero habrá momentos de tirar para adelante de nuevo. Vamos, digo yo, estoy delirando. ¿Quién más quiere intervenir? Jesús, yo creo que tenemos que ir ya acabando, me parece, ¿no? Porque son las 9 menos 10. A ver que Ana nos cuente el final y Begoña también. Y Begoña también, claro. A ver qué diga. A ver qué dicen. Bueno, pues yo digo, sí que creo que es que estamos en una sociedad tan trivial y tan consumista que esos dos elementos no lo habíamos. Yo siempre digo que el Twitter, claro, si lo que yo tengo que expresar lo tengo que decir que es en 2 líneas o no sé qué. Y hay otra cosa como filósofa que además ha puesto un poquito de moda, que es la ética discursiva. Antes los políticos, incluso los de no hace mucho, se hacían responsables de las palabras que decían, y ahora no, ahora sueltan lo que sea y luego ni se justifican ni nada. Pero yo creo que el consumismo y la rapidez y trivialización, y por otra parte que somos como pequeños, ¿no?, islas, pero la mayoría de mensajes en las películas, en las televisiones y en lo que sea, pues son muy clásicos, muy estereotipados, ¿no? Y me ha gustado mucho, claro, lo que dices, de dónde salen voces críticas. Supongo que también sabéis eso, que hay una corriente que es ecofeminismo, que ahí ya aunamos todo, proponemos otro tipo de economía. Es que yo, claro, lo siento, pero si no se cambia el sistema capitalista y todo eso, pues, y tú dices que no va a desaparecer, pues claro que no. Por eso me estaba yo poniendo un poco deprimida, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Muchísimas gracias, ha sido para mí súper enriquecedor. Sois un grupo que desde luego me uniré a las cosas que hagáis para escuchar y participar. Muchas gracias, Conchita. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por prestarme este rato tuyo. Vale, y ya está. Mucho gusto. Ahora, Begoña.
No digo si Begoña iba a decir... Yo creo que lo único, agradeceros a todos que estéis aquí. Yo no ejercía en esta ocasión más función que de introductora, de presentación y bueno, eso por una deferencia del Ateneo. Agradeceros a todos y desde luego a Ana las líneas de la presentación, pero además las líneas metodológicas que nos obligan a pensar de manera directa en el contexto inmediato del trabajo aquí, ¿no? de nuestra presencia aquí y al intercambio. Yo creo que eso también convierte el espacio en algo rico y en donde producimos entre todos también. Nos has hecho partícipes en ese sentido y bueno, por lo tanto, muchas gracias. Muchas gracias al Ateneo, muchas gracias a Ana y a todos vosotros. Pues hasta luego. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao.